Gracias a Dios en esta mañana, por este momento tan glorioso y tan precioso que el Señor nos permite hoy en este día estar delante de su presencia, ministrando y hablando de la palabra de Dios. Qué grande gozo, qué gran privilegio es hablar de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora le pedimos al Señor sabiduría de lo alto para que nos dé conforme a su palabra. Vamos a hacer una oración en esta hora pidiéndole a Dios sabiduría. Te damos muchas gracias, Señor, en este momento, porque nos tienes aún con vida en esta tierra, Señor. Gracias, Señor. Todavía estamos aquí en esta tierra, Señor, esperando tu venida, Señor, y anhelando tu venida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde ya, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para hablar de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en esta mañana vamos a hablar de la palabra del Señor. Esta palabra es únicamente para puros creyentes, para todos aquellos hermanos que han recibido al Señor en sus corazones, se han entregado a Él y han nacido de nuevo. Esta palabra es para todos, es decir, para la iglesia local y universal, para todo creyente. Vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13. Dice en el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué grande revelación le dio el Padre al apóstol San Pedro. Recordemos que la palabra de Dios se interpreta por revelación. Necesitamos revelación, luz del Dios vivo. Y aquí el Padre le dio esta gran revelación al apóstol San Pedro. Ya que algunos decían que Cristo era Elías, otros como algún profeta. Pero a Pedro se le reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez en las Escrituras que se menciona la palabra iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Contra la iglesia. El diablo no podrá contra la iglesia. No podrá jamás contra la iglesia. Qué grande revelación le dio el Señor al apóstol Pedro con respecto a la iglesia. Ahora vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a ver que esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas entre ellos. Estos problemas que esta iglesia tuvo en ese tiempo, los problemas de esta iglesia local y universal de hoy son los mismos problemas de la iglesia en Corinto. Es decir, la iglesia local en nuestra localidad
tiene los mismos problemas que tuvieron la iglesia de Corinto, local o universal. ¿Cuáles eran sus problemas de esta iglesia? Vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 1, verso 1 a 10. Aunque esta iglesia tenía grandes problemas y tenía grandes dificultades entre ellos, y algunos miembros de esta iglesia vivían de una manera muy mal, el apóstol, fíjese cómo los trató. Este es un asunto que debemos ir viendo, cómo trató el apóstol San Pablo a este tipo de creyentes que habían recibido a Cristo, pero que vivían una vida desordenada. Primeramente dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, llamado por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta iglesia, aunque tenía esas dificultades y esos problemas, aún era la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no les falta ningún don, aguardado con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se dirigía este hermano, siervo del Señor, a la iglesia? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el verso 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Este es el problema número 1 que el apóstol San Pablo está enfrentando con esta iglesia de Corinto: las divisiones, las contiendas. Esta iglesia había empezado a tener problemas muy serios. En el verso 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Es decir, que esta ciudad de Corinto, donde fue establecida esta iglesia por medio de este hermano, el apóstol San Pablo, estaba en la decadencia, estaba en la división, y tenían un grave problema. Se estaban dividiendo. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y aún los que decían de Cristo se estaban dividiendo de los demás. Este es el grandísimo problema que existe hoy en nuestros tiempos dentro de la iglesia. Está en decadencia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene estas dificultades. Dice en el verso 13: ¿está dividido Cristo?
¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, que estas dificultades que existieron dentro de la iglesia hoy existen en nuestro tiempo dentro de la iglesia. Estos hermanos se estaban convirtiendo en sectas. Ese es el plan de Satanás, dividir la iglesia, separarla, hacer lo que entre los mismos creyentes se dividan y se peleen unos con otros y se separen. Esta es una táctica diabólica y perversa. Ahora bien, vamos a ver qué es una secta. Una secta son grupos religiosos que muestran una gran devoción para un líder carismático. Este líder carismático utiliza su posición de poder sobre sus devotos seguidores para explotarlos y para obligarlos a hacer y llevar a hacer cosas diferentes. Es decir, este hombre carismático acarrea y se lleva a los miembros de la iglesia local para explotarlos, para obligarlos a llevar a cabo diferentes ritos y tienen que mantenerse fieles a su líder. Es decir, que estos sectarismos tienen un nombre, que según ellos le ven muchas cualidades, pero la verdadera mentira que se le ve a esta persona, cuando aquel creyente llega a tener una revelación de parte de Dios, descubre que todo eso que se le ve a esta persona, todo eso que usted le ve a ese hombre que está sacando o acarreando a miembros del cuerpo de Cristo para hacerlos una secta, usted se va a dar cuenta cuando Dios le revele la escritura que este hombre es un engañador. Y así es como se forma el sectarismo. En un grupo sectario solamente hay un líder que les obliga a hacer ritos, les da enseñanza a sus seguidores y les llega a decir que Dios le habló a él particularmente y personalmente. Así es como se han formado estas denominaciones, estas sectas y estos partidismos. Y tenemos muchos. Un ejemplo. Los mormones. Según ellos tienen a su líder José Smith, porque según José Smith, Dios le dio una revelación de tal manera que este hombre en esa revelación hizo el libro llamado el libro de los mormones. Ahora bien, ellos no solamente tienen las escrituras, sino también tienen otro libro llamado el libro de los mormones. Y así, todos los grupos y denominaciones tienen un líder que según ellos, Dios le ha hablado en particular y personalmente, y solamente a él tienen que escuchar y a nadie más. Si alguien quiere contradecirlo, lo sacan del lugar. Nadie tiene la razón más que él. No hay otro que tenga la razón más que él. Tenemos a los testigos de Jehová con Russell y Rutherford, con nuestras falsas enseñanzas, donde ellos no reconocen que Cristo es Dios. Y esto es por seguir a estos hombres que lo único que hacen es apartarlos del cuerpo de Cristo. Dice Gálatas en el capítulo 1, en el verso 8.
Gálatas, capítulo 1, en el verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel bajo del cielo, os anuncia un evangelio que vaya más allá del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es decir, que nosotros tenemos que basarnos solamente a la palabra de Dios y edificados la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Solamente las escrituras, la palabra de Dios es el fundamento en el cual nosotros debemos de confiar. No debemos de confiar en otra cosa que no sea el fundamento de los apóstoles. Mas si aún nosotros, un ángel bajo del cielo os anuncia un evangelio que vaya más allá del que les hemos anunciado, sea maldito. Estos hombres que han formado estos sectarismos, así es como los han formado. Así es como se forman las sectas, las denominaciones y las organizaciones. Esto lo único que hacen es mutilar el cuerpo de Cristo. Los problemas dentro de la iglesia, las envidias, tanto físicas como espirituales, la falta de crecimiento espiritual, la falta de sabiduría, la falta de revelación de Dios, la falta de revelación en cuanto a la cena del Señor, la falta de santidad, la falta de temor al Señor, los pleitos entre nosotros mismos, entre los mismos creyentes. Este testimonio de la iglesia en Corinto es el mismo problema de hoy en la iglesia local. Esto ha sido el problema de hace muchos años ya. Los pleitos entre la misma iglesia, las divisiones, las envidias. Todo esto ha existido desde entonces, desde aquella iglesia que nos habla la Escritura, la iglesia en Corinto. Ahora bien, ¿cuál es el remedio para esta decadencia? ¿Cómo salir de esta decadencia? Dice en Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Esta iglesia estaba en grandes problemas, porque ya tenían un tiempo de haber recibido a Cristo, ya tenían años de haberse convertido al Señor, de haber nacido de nuevo, de haber recibido al Espíritu Santo. Y dice el apóstol: yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales? ¿Andéis según lo humano? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois hombres de la carne? Desgraciadamente, todos nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, que hemos vivido y que ya tenemos años, esto es lo que hemos visto dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en su localidad.
Las divisiones, los problemas, los pleitos entre los mismos hermanos, esto es lo que hemos vivido en nuestros tiempos. Donde un hombre con una capacidad, según él, de conocimiento, acarrea y se lleva a otro grupo, informa a otro grupo y se le llama la iglesia. Hay muchos que llegan a decir y le dan gracias a Dios por la ignorancia misma que hay. Llegan a decir que le dan gracias a Dios porque aquí en Querétaro, en la localidad, existen más de 100 iglesias. ¿Esto qué es lo que están diciendo? Le dan gracias a Dios porque hay más de 100 iglesias. Hay más de 100 divisiones. Eso es lo que hay. Y por eso le dan gracias a Dios. En nuestra localidad debe de haber una sola iglesia. No debe haber más que una sola iglesia por localidad. No existe más que dos tipos de iglesia. La iglesia local y la iglesia universal. En la localidad no existe la iglesia bautista. Nada más existe la iglesia local de acuerdo al nombre de la ciudad. No existe la iglesia local, la iglesia presbiteriana. No existe la iglesia local, la iglesia de la luz del mundo. Todas estas son grupos, denominaciones que el hombre astutamente ha hecho. Y este hombre no sabe que es el diablo que lo está utilizando para mutilar el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol San Pablo, si usted mira las escrituras, va a darse cuenta que en la ciudad de Corinto existía una sola iglesia. Que en la ciudad de Éfeso existía una sola iglesia, que en la iglesia de Tesalónica era una sola iglesia, que en la iglesia de Colosas era una sola iglesia, que la iglesia en Éfeso era sola una iglesia, y así es como hoy tenemos que recuperar y llegar a ser una sola iglesia en nuestra localidad. Es el tiempo que todos los creyentes despertemos y no estemos perdiendo el tiempo con nuestras reuniones, con nuestros cultos, de una forma dividida, sin poder buscar y tener comunión con los demás. Esto tiene que llegar a terminarse. Si usted quiere escapar de la ira que ha de venir, tenemos que hacerle caso al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la dificultad tanto para los corintios como para nosotros mismos. Fíjese bien hasta dónde ha caído esto. Por ejemplo, hoy en nuestra ciudad, si usted va a visitar a unos hermanos y usted va de la misma localidad, le dicen que usted es de otra iglesia cuando vive en la misma localidad. Estos grupos que se han formado, allí tienen sus propios pastores, pero ellos son pastores no de la iglesia local, son pastores de la del grupo que tienen ellos allí nada más. ¿Se imaginan los pastores de la iglesia en Corinto, que nomás eran pastores de su grupo y de la localidad? Ellos nada más alcanzan a ver a los miembros que tienen allí. Y todavía para el colmo, dentro de nuestra localidad hay pastoras, mujeres que toman la autoridad que nunca jamás deben de tomar. Hoy es el tiempo que nosotros tenemos que despertar y tomar estas verdades para que la iglesia sea recobrada y lleguemos a estar en el propósito de Dios. Por eso hay tantas decadencias y tantos desánimos dentro del pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, tratando este asunto de la decadencia, utilizó la palabra de Dios como un remedio para los problemas. ¿Cuál era el remedio ¿Y cuál es el remedio para que todos los creyentes, los que hemos recibido al Señor, seamos sanos?
Porque si usted ha recibido al Señor, pero usted no se puede juntar con otro hermano, usted no está sano, usted está enfermo espiritualmente. Necesitamos sanar mentalmente. Nuestra mente debe de ser sanada de tal manera que no haya ni nada de oscuridad y de mentira en nuestra mente. Si no, usted no puede tener una reunión con los hermanos que han recibido a Cristo en la misma localidad. Quiere decir que usted no es un hermano sano, usted está enfermo espiritualmente y físicamente, porque un problema acarrea el otro problema. La revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros es el remedio que Pablo ofreció a los hermanos en Corinto para su falta de espiritualidad. Ellos se encontraban en una manera raquítica. Dice el apóstol: yo no puedo hablarles como a hermanos espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo Jesús. Solamente los niños se pelean unos con otros, pero ya los maduros, los creyentes, los hijos de Dios, ¿cómo es que se andan peleando los unos con los otros? Pues bien, el apóstol está dándoles el remedio. ¿Cuál es el remedio que Pablo ofreció a los hermanos de Corinto para su falta de espiritualidad? Esto es importante que lo observemos. Es importante observar que los cristianos de Corinto se habían preocupado por las señales visibles del derramamiento del Espíritu Santo y daban mucha importancia al don de lenguas y a los milagros, mientras que, por otro lado, sus vidas estaban llenas de contradicción y eran vituperio para el nombre del Señor Jesucristo. Ellos estaban muy entregados a la manifestación de las lenguas y a los milagros, pero su vida era una vergüenza y era vituperado el nombre del Señor por todos sus problemas que tenía. Dice en 1 Corintios 3, en el verso 4, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois hombres de la carne. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Ministros, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, y vosotros sois un edificio de Dios. La iglesia es un edificio que va creciendo. Esa es la iglesia, un edificio. Pero ¿cómo puede edificarse un edificio cuando todos los materiales que son todos los creyentes están separados los unos a los otros? Usted no está edificando la iglesia, usted está edificando su grupo, sus 100, sus 200 que tiene ahí donde se reúne. A eso los está edificando y se esfuerza por edificarlo. Abra los ojos. Tenemos que edificar la iglesia en su localidad, y a través de esa edificación, la iglesia universal, llegamos a ser la expresión de Dios en la tierra. El remedio que les ofreció para su estado carnal el apóstol Pablo es el mismo remedio que Dios ofrece hoy a su iglesia frente al mismo mal. Escribiendo, Pablo preguntaba y les hizo esta pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 3:16 de 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Este es el remedio para el creyente carnal, para el creyente frío, para el creyente que anda desanimado. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Qué gran gozo y qué gran alegría. Todos los creyentes tenemos que saltar de alegría, porque dentro de nosotros es el templo de Dios y dentro de nosotros está el Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿No lo sabéis? Eso es lo que el apóstol les dice. ¿No lo saben? Muchos creyentes andan buscando a Dios todavía. Ya una vez que lo recibieron, ya está en ustedes, pero todavía andan buscándolo de un lugar a otro. O hacen muchos sacrificios, hacen muchas cosas para ver si llegan ellos a tener a Dios. Ustedes ya lo tienen. ¿No lo sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué importante! Para aquellos que no lo saben, que Dios está en ellos, Pablo pidió en Efesios 1:18, Efesios capítulo 1, en el verso 18, dice, desde el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Para que alumbrado los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Los cristianos de entonces necesitaban tener conocimiento de los hechos. Este es un hecho real. Ya tenemos al Señor en nosotros, en nuestro espíritu. Este es un hecho. Pero para eso necesitamos una revelación, necesitamos tener un conocimiento de los hechos divinos. La necesidad de los creyentes de hoy es la misma necesidad que se nos abran los ojos. Efesios 1, 17 al 18, para ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Necesitamos que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos que Dios mismo, por el Espíritu Santo, ha hecho su morada en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Esto no es una teoría, sino es una bendita realidad. Tenemos una persona, tenemos el Dios vivo dentro de nosotros. El problema de los corintios no era que les faltara el Espíritu, sino que no se daban cuenta de su presencia. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios en el capítulo 3, en el verso 11. Dice el capítulo 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, como sabio arquitecto puse fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el fundamento, esta es la verdad que existe. Este es el remedio para la falta de espiritualidad. Saber que Dios estaba en ellos. Que nuestros ojos se abran para ver la grandeza del don de Dios. Que podamos descubrir nosotros la vastedad de los recursos escondidos en nuestro propio corazón. ¿Cómo vamos a enfrentar al mundo? ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones? Andamos buscando por todos lados, hacemos una cosa, hacemos otra, hacemos otros intentos, buscamos por otro lado. Los recursos ya están dentro de ti. Ya tenemos los recursos para enfrentar al diablo. Dios, al hacernos sus hijos, me dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dio los recursos para poder enfrentar la carne y sus deseos, para enfrentar todos los problemas que el diablo traiga. Tenemos
todos los recursos en nuestro corazón para enfrentar al mismo demonio y sus achichincles. Estamos enriquecidos, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos los recursos. ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Por qué no quieres caminar? Es que no puedo, es que tú tienes el poder, ya está dentro de ti. Si nuestros ojos se abren, podemos ver que Dios está en nosotros. Jamás nos andaremos quejando, jamás andaremos nosotros en el fracaso, porque nos daremos cuenta que cuando nosotros salemos a algún lugar, no solamente llevamos la Escritura, no solamente llevamos la doctrina, llevamos al Padre, llevamos al Hijo y llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Parece que Dios no ha disciplinado a todos esos hermanos que han causado y han mutilado el cuerpo de Cristo. Yo puedo verlo, que están disciplinados porque ellos no pueden ver más allá de sus ojos. Vaya usted y métase donde están en sus reuniones y verán que no hay iluminación del Espíritu Santo. No tienen revelación de Dios. Sus reuniones parecen ser muy buenas, pero no tienen visión, no tienen revelación. ¿Allí quiere seguir? Es el momento que todos nos arrepintamos y digamos: Señor, queremos formar tu iglesia en la localidad como el cuerpo de Cristo. Qué grande palabra los llevó el apóstol San Pablo a esta iglesia. Ellos necesitaban ver la grandeza del don de Dios, que puedan descubrir la vastedad de los recursos escondidos en nuestro propio corazón. Yo podría gritar de júbilo al pensar que el Espíritu que mora en mí no es meramente una influencia, sino una persona viva, que es el mismo Dios, el Dios infinito, dentro de mi corazón. Este es un gran descubrimiento. Cuando nosotros descubramos que dentro de nosotros está la persona del Dios viviente, jamás nos quejaremos, estaremos siempre gozosos. Jamás diremos que nos faltan cosas, jamás diremos que no estamos completos, jamás diremos esas mentiras, esos engaños que el diablo mete a nuestras mentes. Este es un gran descubrimiento. Dice en Romanos en el capítulo 9, Romanos capítulo 9, verso 19. Entonces me dirás: ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria. Nosotros somos vasos de barro que el Señor hizo, pero dentro de ese vaso de barro hay algo glorioso. Hay un tesoro allí escondido. Es el Cristo glorioso. Tenemos dentro de nosotros, dentro de este vaso de barro, al gran yo soy. Gloria a Dios, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué vivimos una vida cristiana de fracasos? Porque nosotros hemos sido engañados por algunos hombres que astutamente se han metido para engañar y para destruir el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a ver en Efesios en el capítulo 1, en el verso 22. Efesios capítulo 1, en el verso 22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia
la iglesia tiene una cabeza. Esa cabeza es Cristo. Fíjese bien lo que dice el 11 de Efesios. Efesios 2:11. En él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el capítulo 11, en el verso 17, dice el apóstol, desde el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está en vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Cristo no está dividido. Dice la Escritura, el cuerpo de Cristo no es una denominación. El cuerpo de Cristo no es una secta ni una organización. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Efesios capítulo 2, en el verso 21. Efesios 2, 21 dice, en quien todo el edificio. Aquí nos damos cuenta que es la iglesia. La iglesia es un edificio. Aún todavía en nuestros tiempos hay hermanos que creen que las 4 paredes de donde ellos se reúnen es el templo de Dios. Y muchos de ellos cuidan más esas 4 paredes que el verdadero templo, que son los creyentes. Y le dan más importancia a esas 4 paredes donde se reúnen, porque ellos piensan y dicen, esta es la casa de oración. Ni es la casa de oración, ni es el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia, y la casa de oración de nuestro Señor es nuestro espíritu. En Efesios, en el capítulo 12, en el verso 21, dice, en quien todo el edificio, la iglesia crece. ¿Usted ha visto un edificio que crezca una vez que ya lo terminaron? Un edificio material. Ese edificio no va a crecer. Pero el edificio, que es la iglesia, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice que la iglesia es un organismo vivo, constituido de todos los creyentes, regenerados para la expresión y las actividades de la cabeza. Es decir, Cristo es nuestra cabeza. En la iglesia local, en todo el mundo, las iglesias locales tienen una cabeza. Y en las iglesias locales componen la iglesia universal, y la iglesia universal, como sus localidades, tienen una sola cabeza. Es Cristo la cabeza. Este es el orden de Dios establecido en el Nuevo Testamento. No va a encontrar otro. Usted se podrá defender y podrá defender su denominación, porque usted ya le puso otro nombre viviendo en la localidad. ¿Cómo se llama donde se reúne? ¿Cristo vive? ¿Maranata? ¿Cómo le pusieron? Y ustedes se dividen de los otros por el nombre que ya se pusieron. Y no pueden tener comunión ustedes entre sí, porque unos se llaman de una forma y otros se llaman de otra forma. ¿Y cuándo van a crecer como un edificio acoplado? ¿Y cuándo van a tener el crecimiento? Jamás. Si el Señor llega y viene así y nos encuentra así como la iglesia, esto va a crear un grave problema para todos nosotros los creyentes. La iglesia es un organismo vivo, constituido de todos los creyentes regenerados para la expresión y las actividades de la cabeza. La revelación más profunda de Mateo 16:13, el que leímos, donde el Padre le reveló al apóstol Pedro que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor a la vez le reveló a Pedro la iglesia.
Efesios capítulo 4, en el verso 1 de Efesios dice, Efesios capítulo 4 dice, yo pues prisionero en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si esta iglesia de Éfeso estuviera dividida, el apóstol estaría tratando el mismo problema que la ciudad de Corinto. La iglesia se establece por las ciudades. Si un hombre hace una denominación y le pone un nombre, después de lo que esa denominación se va a otra ciudad y hace otra denominación, y así tiene muchas, según él, muchas iglesias. No tienes iglesias, lo que tienes son muchas denominaciones y sectas. Eso es lo que llegas a tener. Porque la iglesia es en la localidad y es regida por el fundamento de los apóstoles. El apóstol no permitió y no permite la escritura aún hoy que dentro de la localidad haya más de una iglesia. Efesios capítulo 1, en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor. Esto es lo que Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, tienen que soportarse. Este es el asunto de la iglesia. Nosotros los creyentes tenemos que tolerarnos y soportarnos unos con otros. Y tenemos que ser diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 5, en el verso 32 de la misma carta, dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. Mientras usted no tenga una revelación de este misterio, el misterio de Dios y el misterio de Cristo, siempre andaremos divagando. Grande es este misterio. Cuando nuestros ojos puedan ver este misterio, dice la Biblia en Hechos capítulo verso 9, que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes, perseguía a los cristianos para matarlos, para llevarlos ante los hombres y para juzgarlos y matarlos. Este hombre, antes de conocer al Señor, era un perseguidor de la iglesia. Hay muchos hermanos que se creen como el apóstol San Pablo, y en verdad creo sí se parecen a Pablo, porque persiguen y destruyen el cuerpo de Cristo. Son unos apóstoles San Pablo antes de convertirse en hijos de Dios. Ahora el apóstol fue perseguidor antes de conocer al Señor. Y estos se convierten como Pablo después de haber conocido al Señor por la ignorancia que en ellos hay. Dice en el capítulo 5, en el verso 32, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué importante, Cristo y la iglesia. De allí no debemos de salirnos. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Que se nos quede muy profundamente Cristo y la iglesia. No mi grupo, no mi denominación, no mis 50, no mis 40 que tengo aquí. La iglesia es la iglesia de la localidad. No obstante, también vosotros, que cada uno de la misma manera ame a su propia mujer como al mismo, y la mujer tema a su marido. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que han visto mi rostro. Fíjense bien aquí, el apóstol Pablo aquí usa una palabra muy gloriosa. Para que sean consolados sus corazones entrelazados. ¿Cuántos líderes, cuando saben de un problema de un hermano,
y llega a la reunión, en vez de consolarlo, de tratarlo, de consolarlo con el amor del Señor, antes lo llega a señalar y hasta lo llama hijo del diablo. ¿Qué cosas están diciendo? Y para muchos ese hombre es un gran predicador porque está tratando a los hermanos como hijos del diablo. Eso se le hace un gran predicador. Este hombre de espiritualidad no tiene nada. Un hombre espiritual jamás trata a un caído de esta manera. Dice el apóstol San Pablo: cuando haya uno entre vosotros que haya caído, vosotros con un espíritu de mansedumbre vayan hacia él y levántenlo, ayúdenlo. El apóstol dice: para que sean consolados sus corazones entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Si mi hermano no conoce el misterio de Dios, si mi hermana no conoce el misterio de Dios, yo tengo que ministrarles para que ellos lleguen a entender que es este misterio y que ellos tienen este misterio dentro de ellos. Si ellos no lo entienden por su mente, su capacidad no alcanza, tengo que ministrarles con mucha paciencia, pero si los maltrato. Fíjese bien lo que dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24. Con respecto a estos entre hombres predicadores, llamados predicadores, que lo único que hacen es maltratar a los creyentes. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 24 dice en el verso 45: ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su debido tiempo? Aquí está hablando de hermanos que tienen un ministerio de darle la palabra a la iglesia de parte de Dios. Bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo, aquel líder, aquel pastor, malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear. Esto es lo que hacen. Cuando llega un creyente que le falta la sabiduría y la revelación de Dios, lo que hacen es golpearlo y golpearlo hasta matarlo. Y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel esclavo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y les aparará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este tipo de predicadores lo único que están haciendo es destruyendo el cuerpo de Cristo. Entonces el misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Los líderes, su trabajo es consolar a los creyentes, no maltratarlos, hasta que alcancen el pleno conocimiento del misterio de Dios. Pablo no tenía este conocimiento pleno, no tenía esta revelación, y ahora manda a una hora que ya él es creyente, el apóstol y siervo de Dios, manda a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 14. Timoteo, capítulo 3, verso 14. Primera de Timoteo. Dice 3:14 de Primera de Timoteo. Pero te escribo con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé revelación para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Esto te escribo con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo escribo para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa de Dios. Aquí lo único que tenemos es edificar. Jamás tenemos que destruir la casa de Dios. La casa de Dios es la morada del Espíritu. Tenemos que siempre, con mucho temor,
Siempre tenemos que edificar esta casa. Que esto sea una gran bendición para todos aquellos aquellos que nos han de escuchar esta palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos tu nombre y pedimos una gran bendición y que tu palabra sea una palabra de edificación para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén.